¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Residentes UCI. Mi nombre es Alfredo Merino, soy residente de segundo año de la especialidad de cuidados intensivos. Soy doctora Maya, residente de tercer año también de la especialidad de cuidados intensivos. Y en esta oportunidad tenemos al doctor Francisco Acosta Felipe. Como bien sabrán, Residentes UCI ha ampliado su versión 2.0, donde estamos incluyendo ya temas en relación a emergencias y desastres y el tema relacionado a emergencia llevado a la unidad de cuidados intensivos. En esta oportunidad tenemos al doctor Francisco Acosta Felipe. Él es médico especialista en emergencia de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, médico del staff de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos del Hospital Nacional El Salvador, miembro activo de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Trauma de Argentina, docente universitario de la especialidad de Medicina de Emergencia y aparte ha llevado múltiples cursos en relación a ultrasonografía de emergencia. ¿Cómo está, doctora Costa? ¿Cómo le va? Muy ¿Cómo buenas. está, Alfredo? ¿Cómo estamos? Con mucho gusto de estar acá con ustedes, de participar en esta iniciativa de unir lo que es emergencia con medicina crítica. Y bueno, espero que les sirva la clase, digamos, la información que se vaya dando en esta clase para todos los residentes de medicina de emergencia, que son los primeros que toman contacto con el paciente crítico, ya sea en el prehospitalario o en la sala en la máxima, ¿no? Muy bien, genial. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. 15 minutos antes de que más o menos termine la charla de la doctora Costa, nosotros vamos a habilitar el chat para que puedan hacer las preguntas que tengan en relación a la ponencia. Sí, así que cualquier cosa, igual guarden sus preguntas, que 15 minutos antes se va a habilitar el chat para que las puedan realizar. Muy bien, doctora Costa, todo suyo. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Es una clase larga, espero que les sea, digamos, de utilidad, sobre todo, como decía anteriormente, a todos los que vayan a tomar contacto, digamos, en primer lugar con el paciente crítico, ¿no? El manejo de la vía aérea se considera dificultoso de acuerdo a algunas definiciones actuales, pero es de gran importancia que el médico, digamos, de emergencia, sobre todo, que sepa bien cómo evaluar una vía aérea, sepa bien la maniobra de intubación, y en eso voy a hacer mucho hincapié, ¿sí? Vamos a hablar también sobre algoritmos de vía aérea dificultosa, sobre farmacología de la vía aérea, vamos a mencionar las técnicas quirúrgicas, los dispositivos supraglóticos y, bueno, obviamente saber y tener bien en claro, digamos, cuáles son las indicaciones básicas de la intubación endotraqueal, ¿no? Es fundamental seguir cada uno de estos pasos y que después de la clase a ustedes les quede claro cada cosa, digamos, de lo que vayamos a hablar ahora, porque es sumamente importante, ¿no? Recuerden que el pronóstico del paciente que ingresa, digamos, a la máxima depende mucho de lo que el médico de emergencia haga en primer contacto con el paciente. Si ustedes, digamos, no logran intubar al paciente o hacen una mala maniobra de intubación o la técnica no es la adecuada, o se le pasa una medicación, un inductor que no era, digamos, el aconsejable de acuerdo al cuadro clínico del paciente, lo que pueden llevar es al paciente a un paro cardiorrespiratorio, a una hipoxemia severa, con riesgo de encefalopatía y ya un paciente con un pronóstico malo si es que no fallece ahí mismo en la máxima, ¿no? Por eso quiero que presten atención a cada una de las, digamos, de lo que vayamos hablando. Bien, acá puse como ejemplo un caso clínico de un paciente como habitualmente nos puede llegar a la máxima. Un paciente de 24 años de edad, referido de Sonsonate, con herida por proyectil de arma de fuego en abdomen. El paciente es trasladado en ambulancia sin los recursos materiales necesarios para la atención de un paciente crítico, como habitualmente pasa, digamos, en el prehospitalario, ¿no? Muchas veces no disponen las ambulancias del prehospitalario, el sistema prehospitalario, con todos los insumos necesarios para la atención de un paciente crítico, ¿sí? Bien, el paciente ingresa con una presión arterial de 80-40, con una frecuencia cardíaca de 140, una saturación de 80%, con deterioro del estado de la conciencia y una escala de coma de Glasgow de 6 puntos, ¿sí? La pregunta siguiente sería, ¿qué haría el médico de emergencia? ¿Qué harían ustedes, digamos, con un paciente crítico de esta manera? Es decir, ¿qué es lo que se presenta habitualmente en la máxima, ¿no? La vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando en la clase.
y bueno, cualquier duda me van preguntando, ¿sí? Bien, fundamentalmente cuando vamos a atender un paciente crítico, como en este caso, siempre es importante estabilizar al paciente en primer lugar, ¿sí? Yo tengo que saber cómo está el paciente hemodinámicamente, ¿sí? Y todo tiene que seguir una secuencia y tiene que ser ordenado, ¿sí? Si yo manejo un paciente que no viene en código, si es un paro cardiorrespiratorio, sino que viene un paciente como el que acabo de mostrar, es un paciente crítico que viene con aparentemente un shock hipovolémico, puede ser secundario, digamos, por una lesión, digamos, abdominal, o bien también puede ser por una lesión, digamos, torácica, o inclusive vascular abdominal por lesión de aorta abdominal. Sumado a eso tiene, digamos, un trauma probablemente cráneoencefálico severo con deterioro, digamos, del estado de la conciencia. Bueno, este paciente necesita en primera instancia reanimación, ¿sí? Previo a todas las maniobras de intubación endotraqueal. ¿Por qué motivo? Porque si a este paciente yo hago un abordaje inicial de la vía aérea, le paso drogas inductoras y no manejé en primer lugar, digamos, todo lo que es la hemodinamia, la presión arterial, un paciente hipotenso, como relataba acá en la historia, es muy probable que con la inducción misma ya el paciente le baje mucho más la presión arterial, le baje, digamos, comience a bajar la frecuencia cardíaca, pueda hacer bradicardia extrema y paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la estabilización hemodinámica del paciente y posteriormente el abordaje definitivo de la vía aérea, ¿sí? Bien, entonces ahí yo puse los diferentes parámetros que siempre hay que monitorizar en el paciente crítico cuando recién nos llega a la máxima, presión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, ¿sí? Y siempre lograr, sobre todo durante la etapa de preoxigenación de ese paciente, una saturación óptima por encima del 94%, ¿sí? Para poder llevar a cabo la intubación endotraqueal, teniendo en cuenta que durante el proceso de la intubación y sobre todo durante el periodo de apnea, después de pasar, digamos, la droga, la bloqueante neuromuscular, el paciente obviamente no va a estar ventilando, no va a tener drive respiratorio y si yo no hice una buena preoxigenación, ese paciente puede hacer, como anteriormente dije, hipoxemia severa, ¿sí? Con todos los daños concomitantes. Entonces, primer paso, la estabilización hemodinámica del paciente. Bien, una vez estabilizado el paciente, una vez asegurado los accesos venosos periféricos, ya el paciente se le colocó una máscara reservorio o bien una cánula de alto flujo para ir preoxigenando y luego, digamos, asegurar la vía aérea a medida que voy preparando todo, el set de vía aérea. Voy evaluando la vía aérea, ¿sí? Lo primero es la evaluación de la vía aérea. Tengo que saber si estoy frente a una vía aérea dificultosa o no. Y vamos a hablar también sobre la técnica de intubación. Bien, para la evaluación de la vía aérea vamos a tomar diferentes parámetros. Dentro de los que vamos a hablar con mayor importancia es la clasificación de Mallampati y la clasificación de Kormar-Leján, ¿sí? Hay otros parámetros anatómicos que son útiles para diferenciar si la vía aérea puede llegar a ser o no, digamos, dificultosa, como es la distancia tiro-mentoniana, externo-mentoniana, la distancia interincisivo, la protrusión mandibular y la articulación atlanto-occipital. Obviamente, en el cuadro, digamos, agudo de emergencia no vamos a hacer una evaluación de todo esto, sino simplemente con un Mallampati en un paciente que obviamente sea cooperador y el paciente pueda abrir la boca y uno pueda, digamos, visualizar las estructuras anatómicas de la boca, puede llegar a hacer una clasificación de Mallampati y dividirlo y predecir si esa vía aérea va a ser fácil o dificultosa. Y luego, cuando ya iniciamos la laringoscopia, aplicar la clasificación de Kormar-Leján para también diferenciar si esa vía aérea puede ser o no difícil, ¿sí? Bien, con respecto a la clasificación de Mallampati, tengan en cuenta que existen 4 grados, ¿no? O sea, un grado 1, podemos visualizar bien paladar blando, pilares, úvula, ¿sí? Al igual que un grado 2, en donde vemos también base de úvula, eso predice una intubación fácil, ¿sí? Y ya un grado 3, un grado 4, en donde no vemos úvula y solamente vemos paladar, en algunos casos, digamos, paladar duro nomás, eso predice una intubación dificultosa. Y por ende, frente a eso, yo tengo que tomar una conducta, ¿sí? Es decir, si yo tengo un paciente con determinadas características que vamos a ver más adelante, que tiene un Mallampati 4, yo tengo que saber cómo manejar bien esa vía aérea, cómo resolverla, ¿sí? Y si yo no estoy seguro de poder manejar esa vía aérea en un paciente, digamos, con todos los predictores de vía aérea dificultosa, tengo que disponer de planes de abordaje de vía aérea dificultosa o tener
un colega, ya sea un médico, que esté más avesado, o sea, que sepa mucho más y que tenga más experiencia en el manejo de la vía aérea. Si no, es muy probable que lo que pase después es que usted, digamos, le hagan secuencia de intubación rápida y no logren intubar al paciente, no conozcan bien cómo oxigenarlo y el paciente comienza a desaturar y después ya entra en paro cardiorrespiratorio, como pasa muy frecuentemente en las máximas, ¿no? Bien, la otra clasificación que les decía es la clasificación de Cormar-Lejano. Esta clasificación es también muy importante, ya que acá cuando nosotros realizamos la laringoscopía tradicional, es decir, cuando ya tenemos sedado al paciente y si le pasamos un bloqueante neuromuscular, posteriormente uno hace la maniobra de laringoscopía tradicional y va a visualizar las cuerdas vocales, ¿o no? En base a eso y aplicando una buena, digamos, técnica de intubación endotraqueal y haciendo una buena manipulación de la vía aérea, uno debería establecer 4 grados. Grado 1, ya puedo visualizar, como ven ahí, epiglotis, cuerdas vocales, lo veo en la totalidad. Ya en grado 2 se ve la zona posterior, digamos, de las cuerdas vocales, ¿sí? Y grado 3 y grado 4 ya solo veo epiglotis o directamente en el epiglotis, solo la lengua. Y ahora la pregunta es, ¿qué hago si yo después de pasarle al paciente los inductores y el bloqueante neuromuscular, qué pasaría si yo me encuentro, digamos, con un grado 3 o un grado 4, ¿sí? Aplicando una buena técnica de intubación? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? Si ya bloqueé al paciente sabiendo, digamos, que hay drogas bloqueantes neuromusculares que tienen una duración de acción muy prolongada, ¿sí? Entonces tengo que pensar rápido y saber que existen otras maniobras u otras técnicas frente a una vía aérea dificultosa, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Con respecto a la distancia tiro-mentoniana, como dije anteriormente, son otros parámetros anatómicos útiles, no tanto en la emergencia, o sea, en el cuadro agudo, en donde yo tengo que actuar sin tanto pensar, porque rápidamente hay que proteger la vía aérea del paciente, pero sí cuando son más bien intubaciones en pacientes, digamos, que no llegan tan hipoxémicos a la máxima, que tienen criterio de intubación por otros criterios, pero no estrictamente por una insuficiencia respiratoria severa, y yo puedo, digamos, establecer como es, por ejemplo, la distancia tiro-mentoniana, ¿sí? Un grado 3 me habla de menos de 6 centímetros de distancia tiro-mentoniana, me habla de que la vía aérea está muy anterior, ¿sí? Y básicamente va a ser, y es probable que sea, una vía aérea dificultosa. Por ende, tengo que aplicar algoritmos de vía aérea dificultosa, ¿sí? Bien. Al igual que la distancia externo-mentoniana también, ¿no? O sea, distancia menor o igual a 12.5 predice una intubación dificultosa. Son otra de las técnicas, digamos, que me sirven como parámetros anatómicos para predecir si la vía aérea va a ser dificultosa o no. La distancia es interincisivo, es decir, la apertura bucal del paciente. Si yo voy a proceder a intubar a un paciente y veo que la apertura bucal es muy pequeña, el espacio que yo voy a tener para maniobrar con el laringoscopio va a ser muy pequeño. Por ende, si yo uso un laringoscopio de rama larga y que es mucho, digamos, más grande de lo aconsejable para ese paciente, es probable de que me tape la visión, digamos, de la vía aérea, ¿sí? Y no pueda ver bien las cuerdas vocales y sea dificultoso la vía aérea básicamente porque no utilicé las herramientas necesarias para el abordaje de esa vía aérea, ¿sí? Entonces también, en estos casos, cuando la apertura bucal está limitada, por ejemplo, un paciente con tétanos, ¿no? O sea, que tiene trismus, o sea, si ya hay compromiso, digamos, de la cavidad bucal y la apertura bucal está limitada, es muy probable que la vía aérea se torne dificultosa y por ende tengo que aplicar algoritmos de vía aérea dificultosa, ¿no? Y estar preparado para lo que pueda pasar. Bien. La protrusión mandibular también, se sabe que los pacientes con retrognatia también esa, digamos, alteración anatómica también puede predisponer a una vía aérea dificultosa, digamos. Bien. Con respecto, digamos, a la extensión cervical del paciente, si yo veo que el paciente no tiene una buena extensión cervical, eso también es otro factor anatómico del paciente que me puede predisponer hacia una vía aérea dificultosa, ¿no? Bien. Y bueno, con respecto a lo que es ventilación dificultosa, o sea, lo que hay que tener en claro acá es básicamente que se me pueden presentar dos escenarios posibles que son
que no puede intubar al paciente y que no puede ventilarlo, ¿sí? Y que es el escenario más grave, ¿sí? Y que para eso hay un algoritmo característico para ese tipo de situación. Si yo puedo, digamos, ventilar al paciente, pero no lo puedo intubar, por lo menos sé que puedo, digamos, aportarle oxígeno y puedo mantener un nivel de saturación estable en ese paciente. El problema es si no lo puedo intubar y no lo puedo ventilar, ¿sí? ¿Y en qué caso se da esto? Esto se da, por ejemplo, en pacientes que ustedes ven obesos, de cuello corto, desdentados, con barba o con infecciones de vía aérea superior, ¿sí? En estos casos, o con tumores de vía aérea superior también, que uno desconoce, digamos, cómo está el tumor, el avance del tumor, y cuando ingresa a la vía aérea ya lo bloqueó y ve todo, digamos, el tumor ahí obstruyendo, digamos, la visión de la vía aérea, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores son a tener en cuenta cuando voy a hacer el abordaje de este paciente de la vía aérea, ¿sí? Lo cual hay que tenerlo bien claro, ¿por qué? Porque no solamente la intubación, sino también la ventilación me puede ser dificultosa, es decir, el paciente puede saturar y tengo que saber qué hacer en ese momento, ¿sí? Bueno, acá hay dos ejemplos, un paciente con trauma, ¿sí? Característico, trauma de cráneo grave, con collar cervical, en donde ustedes no pueden hacer la maniobra, digamos, de extensión cervical, ¿sí? Y por ende hay que hacer un abordaje, en este caso, digamos, requirió quirúrgico, ¿sí? Porque no pudieron, digamos, intubarlo directamente por vía aérea superior, no se pudo ingresar, entonces fueron directamente a tráquea, ¿no? O sea, hicieron una traqueostomía de urgencia al paciente. Entonces, bueno, en esos casos hay que tener en cuenta que esto se puede tornar dificultoso también, ¿no? Un caso así con un trauma de cráneo grave. Y fíjense este caso también, con quemaduras mayor al 30%, una señora, digamos, con compromiso de vía aérea. Esto también es un ejemplo claro, digamos, de una vía aérea dificultosa. Es muy probable que cuando hagamos el abordaje de esta vía aérea veamos que esté todo hematizada la vía aérea y no logramos localizar bien las cuerdas vocales. Y bueno, se torna, digamos, tanto la intubación e inclusive hasta la ventilación dificultosa, ¿sí? Entonces, en esos casos hay que tener un plan de manejo de vía aérea dificultosa. Bien, con respecto al manejo básico de la vía aérea, simplemente saber que la primera maniobra, digamos, para el manejo básico en pacientes que no tienen lesión cervical, es decir, pacientes no trauma, la maniobra de extensión cervical. Segunda maniobra, avanzar anteriormente, digamos, la mandíbula, eso separa la lengua de la pared posterior, y la tercera maniobra, la subluxación mandibular. Parece fácil, pero muchas veces, digamos, no se sabe hacer esta maniobra básica para permeabilizar la vía aérea, al igual que la colocación de una cánula orofaringia. Entonces, al no saber hacerlo, no permeabilizamos bien la vía aérea del paciente y queremos ventilarlo, por ejemplo, con una bolsa, válvula, máscara, y no logramos una saturación óptima. Es básicamente porque no posicionamos bien al paciente, ¿sí? Bien, acá hay otros ejemplos, digamos, de la colocación de la cánula orofaringia. Siempre recuerden que tienen que medir bien el dispositivo, porque si colocan uno más pequeño pueden ustedes obstruir directamente el pasaje de aire, digamos, al pulmón. Por ende, recuerden que la colocación tiene que ser de una cánula orofaringia adecuada al tamaño del paciente y cumple la función básicamente, como ven ahí, de permeabilizar la vía aérea superior, ¿sí? Eso se coloca de una manera que queda posterior a la lengua, y eso hace que cuando yo estoy ventilando al paciente, el oxígeno pueda pasar bien y no haya ninguna obstrucción, que básicamente en el paciente relajado es la lengua, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Que un dispositivo muy útil para permeabilizar la vía aérea ya en el paciente con inconsciencia es la cánula orofaringia, ¿sí? Bien. Con respecto a la intubación endotraqueal, acá lo que tienen que saber y tenerlo bien claro, ¿no? Porque muchas veces no se sabe bien cuál es la indicación de intubación del paciente, se desconoce, no se sabe si el paciente tiene criterio o no de intubación. Básicamente, pacientes que están en apnea, ¿sí? Por ejemplo, por una intoxicación por opioides, por droga, el paciente está apneico, ustedes le pasan un antídoto, naloxona, le pasan flumazenil al paciente, pero el paciente no responde, se broncoaspira, comienza a desaturar, y el paciente ya lo ven, digamos, con esfuerzo respiratorio, con uso de musculatura accesoria, y es un paciente que obviamente si lo dejan, digamos, con una máscara reservorio, el paciente se va a terminar agotando, ¿sí? Es un paciente que tiene criterio de intubación endotraqueal, ¿sí?
al igual que pacientes con pérdida de los mecanismos protectores de la laringe, es decir, pacientes que se pueden broncoaspirar, con incapacidad de mantener oxigenación adecuada por medio de un dispositivo de oxigenación, por ejemplo, un paciente COVID que tienen, digamos, con una cánula de alto flujo y el paciente no mejora, está hipoxémico persistente, distresado, bueno, ese es un paciente que obviamente tiene que ir a intubación endotraqueal, ¿sí? Para protección, como dije anteriormente, aspiración, ya sea de sangre o vómito, compromiso inminente o potencial de la vía aérea, trauma de vía aérea, por ejemplo, un paciente que ingresa con un trauma cerrado digamos, de a nivel cervical, o bien por un trauma penetrante, ¿no? Por una arma blanca a nivel del cuello, y el paciente hace por lesión vascular un hematoma, ¿sí? Ese hematoma inicialmente puede ser pequeño, pero puede ir creciendo el hematoma y terminar siendo un hematoma sofocante con colapso de vía aérea. Entonces, si yo llego a ese punto a querer intubarlo, por ahí se me va a ser bastante difícil intubarlo, porque ya voy a tener desplazada la vía aérea y colapsada, ¿sí? Por ese motivo, tengo que anticiparme a todo eso, ¿sí? Y tengo que conocer el mecanismo de la lesión. Bien, pacientes, digamos, con un trauma de cráneo encefálico, como el ejemplo, digamos, que les mostré anteriormente, del caso clínico, ¿sí? Con un Glasgow, digamos, igual o menor a 8, ¿sí? Bien, cuando voy a proceder a la intubación del paciente, por más emergencia que sea, yo tengo que estar preparado, ¿sí? Si yo no estoy preparado, ya sea en la ambulancia, que me toque intubar a un paciente, o bien en el medio intrahospitalario, y yo empiezo a tener la fuente de oxígeno, no sé dónde está la bolsa válvula máscara, tampoco sé si las ramas de los laringoscopios tienen luz o no tienen luz, no sé qué drogas tengo inductoras, no sé qué drogas tengo bloqueantes neuromusculares, no tengo equipo de aspiración, pero me largo a pasarle al paciente medicación para intubarlo, estoy yo haciendo mal al paciente, ¿sí? Yo le estoy generando, digamos, todo el problema al paciente y el pronóstico malo. Yo tengo que estar preparado, ¿sí? Tengo que saber, como dije anteriormente, monitoreo inicial del paciente. Salvo que el paciente esté en paro cardiorrespiratorio, donde rápidamente tengo que comenzar las compresiones y ventilar al paciente, ¿sí? Salvo esa situación particular, las demás situaciones tengo que ir rápidamente a la estabilización hemodinámica, control, monitoreo, canalización de 2 accesos venosos periféricos y saber con qué estado hemodinámico y de saturación inicial voy a tener en ese paciente. Además de eso, fuente de oxígeno, equipo de aspiración, laringoscopios, mayormente utilizamos en adultos hojas curvas, Macintosh, ¿sí? Y tengo que probarla a ver si tiene luz, porque muchas veces estamos ahí en el proceso de la laringoscopia y resulta que no tenía luz el laringoscopio y ahí nos encontramos con un problema, ¿no? Chequear también el tubo, habitualmente utilizamos tubos 7,5, 8, 8,5, ¿sí? No más que eso, digamos, son los que la máxima generalmente utilizamos, ¿no? Podemos utilizar un tubo más pequeño, un tubo 6, si tenemos que hacer una cricotomía de urgencia, por ejemplo, pero habitualmente es entre 7,5 mujeres a 8 en hombres, 8,5, ¿sí? Elementos para la fijación del tubo, las cánulas de Guedes, como dije anteriormente, la cánula de orofaringia para permeabilización de la vía aérea, la pinza de Magil para extracción de cuerpos extraños, y bueno, estetoscopio, inclusive también podemos sumar ahí la ultrasonografía también, ¿sí? Que puede guiarnos en el proceso de intubación también, ¿sí? Bien. Con respecto a la preparación del paciente, que no es algo, digamos, sin importancia, acuérdense, como dije antes, voy a volver a repetir permanentemente porque es lo que siempre falla, ¿no? Asegurar la vía de acceso venoso del paciente, el monitoreo del paciente, si se tiene la posibilidad de tener un capnógrafo, sería lo ideal, porque yo sé que de acuerdo al end-tidal de CO2, es decir, y a la curva de capnografía, yo voy a saber si el paciente lo intubé, si está en vía aérea o no, o está en esófago, ¿no? La preoxigenación y la secuencia de intubación rápida, ¿no? O sea, secuencia de inducción farmacológica. Y acá algo muy importante, digamos, en esto es la preoxigenación. Muchas veces, digamos, se encuentran con algo que, o sea, el paciente llega y en los nervios, digamos, del manejo de ese paciente, en la emergencia, rápidamente acuden, digamos, a una bolsa de válvula máscara y estando el paciente con drive respiratorio, el paciente despierto, comienzan a ventilar, ¿sí?
¿Y cuál es el problema de eso? O sea, si bien el paciente está desaturando y tiene criterio de preoxigenación, obviamente hay que oxigenarlo, pero no es la indicación la presión positiva, con una bolsa o alguna máscara. ¿Y por qué motivo? Porque si el paciente está despierto, recuerden ustedes que tienen pacientes que llegan, probablemente comieron hace 2 horas y hicieron un ACV hemorrágico en ese posterior a la comida, ¿sí? Si son pacientes con estómago lleno. Y si yo le estoy insuflando al paciente, mandando presión positiva, voy a producir una distensión del estómago, lo cual va a generar una broncoaspiración. Y básicamente para eso se creó la secuencia de intubación rápida, para evitar la broncoaspiración del paciente, ¿sí? En situaciones de emergencia, que no es lo mismo que un paciente que se va, por ejemplo, a intubar por un proceso quirúrgico, una intubación, digamos, ya programada, que ya viene en ayuna, no. El paciente que viene en emergencia ya viene de la casa o viene de otro lugar, de la calle, viene con criterio de intubación y yo no sé si está o no con estómago lleno, secuencia de intubación rápida. Entonces, si tengo que hacer eso, tengo que preoxigenarlo. La indicación no es el AMBU o bolsa, válvula, máscara inicialmente, ¿sí? La indicación es la colocación, ya sea de una máscara reservorio alto flujo, más de 15 litros, o bien una cánula de alto flujo también, o inclusive hasta un CPAP, para preoxigenar al paciente, ¿sí? Luego, cuando ya tengo el paciente, habiéndole pasado la droga inductora y posteriormente el bloqueante neuromuscular, obviamente el paciente ya no va a tener drive respiratorio. Y es ahí en donde rápidamente yo tengo que quitar el dispositivo de preoxigenación y rápidamente, en menos de 10 segundos, tratar de intubar a ese paciente, ¿sí? No más de 10 de eso, y si se llega a 15, bien, pero no demorarnos, es decir, ya con más de 15 segundos se conviene ya empezar a preoxigenarlo nuevamente. ¿Qué quiero decir con eso? Es que recuerden esto, o sea, por más que la situación sea muy, digamos, de emergencia agudo, no tienen que rápidamente agarrar, digamos, y empezar a ventilarlo al paciente si el paciente viene con drive respiratorio, ¿sí? Simplemente le colocan una máscara, digamos, reservorio o una cánula de alto flujo, obviamente con una FiO2 al 100%, y comienzo a preoxigenar al paciente. Trato, digamos, de llevar al alvéolo a una máxima concentración de oxígeno, ¿sí? Y tratar de barrer todo el nitrógeno alveolar. De esa manera, yo durante la fase de apnea, cuando ya le pasé al paciente todas las drogas inductoras y el bloqueante, ¿sí? Entonces voy a tener un periodo de apnea seguro. O sea que yo voy a saber que el paciente va a estar intercambiando oxígeno a nivel alveolar y por lo menos no me va a desaturar. Voy a tener un periodo, digamos, que voy a poder actuar. Y eso es algo muy importante porque ahí está el punto, digamos, de la secuencia de intubación rápida, ¿sí? Y en donde todos fallan ahí. O sea, el punto es ese, digamos. Ahí empiezan a ventilarlo, AMBU, se empieza a distender, el paciente vomita, después la visualización de la vía aérea es sumamente difícil porque está lleno de vómitos y muchas veces no se puede intubar, ¿sí? Bien, ¿cómo es la técnica de intubación endotraqueal? ¿Sí? Esto obviamente sería mejor hacerlo, digamos, práctico, en un taller práctico, después vamos a ver si más adelante hacemos un taller ahí, pero bueno, en teoría, ¿cuál es la importancia de la técnica? La importancia es acomodar al paciente de una manera que los ejes, 3 ejes, oral, faringio y laringio, estén, digamos, en una dirección directa a la vista del operador. Es decir, yo tengo que estar a la cabecera del paciente, alinear los 3 ejes de la vía aérea y de esa manera tengo que tener una visualización directa de las cuerdas vocales, ¿sí? Ese es el objetivo de alinear la vía aérea, ¿sí? Bien, para eso, si el paciente no tiene trauma cervical, vuelvo a repetir, lo que hay que hacer es, como dice la teoría, la bibliografía, colocar una almohadilla por debajo, digamos, de la cabeza del paciente y de esa manera, al hacer la maniobra de extensión cervical, yo voy a alinear los 3 ejes de la vía aérea, ¿sí? Luego, digamos, con la mano derecha, ¿sí? Hago la apertura bucal, posteriormente utilizo, digamos, el laringoscopio con la mano izquierda, ¿sí? Eso también es muy importante, muchas veces lo agarran en la desesperación con la mano derecha, ¿no? Entonces, mano izquierda, agarro el laringoscopio y coloco sobre la comisura labial derecha del paciente para desplazar la lengua hacia la izquierda, ¿sí? Una vez que desplazo la lengua hacia la izquierda de la línea media, eso me va a permitir visualizar directamente las cuerdas vocales, porque voy a sacar de la visualización
a la lengua, ¿sí? Que es un factor que me está obstruyendo o impidiendo ahí la visualización de las cuerdas vocales. ¿Dónde coloco, digamos, la hoja, el extremo distal de la hoja? En el receso glosoepiglótico o vallécula, ¿sí? Luego hago la tracción al cenit, no palanqueo, sino hago tracción al cenit, ¿sí? Y sin hacer fuerza ya tengo que tener ahí la visualización directa de las cuerdas vocales. Más todavía si yo he relajado al paciente, o sea, debería ser mucho más fácil poder hacer la técnica de intubación. Entonces, ahí visualizan la glotis, ¿sí? Que se ven dos bandas, digamos, blanco en la cara, es decir, las cuerdas vocales, y con la mano derecha inserto el tubo endotraqueal. Bueno, continúo obviamente a atravesar las cuerdas vocales y no hay que introducirlo todo el tubo, ¿no? O sea, hasta 19, 23 centímetros está bien. Muchas veces se introduce, vamos, 27, 28 centímetros y después el paciente hace atelectasia por intubación selectiva, digamos, del pulmón derecho, ¿no? Entonces, recuerden siempre entre 19 y 23 centímetros, ¿sí? Bien. Entonces, ahí ven cómo se coloca entonces el laringoscopio. Coloco bien la cabeza del paciente. Lo ideal es colocar la cabeza del paciente a la altura o aproximadamente a la altura del apéndice cifoide del operador, posteriormente la almohadilla debajo de la cabeza, luego con mi mano derecha sobre la frente del paciente y la mano izquierda sobre el mentón hago la maniobra de extensión cervical. Luego abro la boca con la mano derecha y con la izquierda llevo el laringoscopio hacia la ecomusora labial derecha y desplazo la lengua hacia la izquierda. Y ahí voy a tener la visualización directa de las cuerdas vocales para poder pasar directamente al tubo endotraqueal. Hay otro concepto, digamos, importante que hay que tener en cuenta, es que ya la maniobra de Selig digamos, no tiene una evidencia científica para seguirla haciendo. De hecho, los pacientes se pueden broncoaspirar igual, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que la maniobra de Selig que inicialmente se utilizaba, digamos, para evitar la broncoaspiración de los pacientes, no tiene ya evidencia y no hay que seguirla haciendo, ¿sí? Lo que se hace es una manipulación laringea externa, como ven ahí en la imagen, en donde pueden hacerlo con dos operadores o directamente el médico que está intubando al paciente coloca la mano, digamos, derecha sobre el cartílago traqueal y ahí hace el desplazamiento hacia la derecha y luego hacia arriba para la visualización. Es decir, con mi mano derecha yo mismo estoy manipulando, digamos, el cartílago traqueal para poder visualizar bien las cuerdas vocales. Pero ya no se hace una presión posterior hacia abajo del cartílago cricoides para poder, digamos, evitar la broncoaspiración, que es la maniobra de Selig, porque no tiene indicación, ¿sí? De hecho, hasta pueden tornar la vía aérea mucho más difícil. Se van a querer intubarlo y no lo van a poder visualizar, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy en vía aérea? Básicamente la confirmación primaria, visualización de cuerdas vocales y el pasaje del tubo a través de ellas, observar la expansión torácica y auscultar ambos campos pulmonares y el abdomen, ¿no? Pero el gol estándar es la capnografía. Ese es el gol estándar fundamental. Si no tengo eso, obviamente, bueno, la auscultación, pero lo ideal es eso. O sea, no me puedo guiar, digamos, porque el paciente empaña el tubo, porque veo que me parece que está ahí y no estoy bien seguro, porque rápidamente el paciente empieza a desaturar y se va a tornar rápidamente hipoxémico e inestable. Entonces, lo ideal es tener capnografía. Si yo veo la curva de capnografía característica, voy a estar tranquilo de que está vía aérea. Si veo algo plano directamente en el monitor, y es probable de que esté en esófago, ¿no? O sea, es seguro, digamos, que esté en esófago. Bien. Con respecto a la máscara laringea. Con respecto a la máscara laringea, recuerden que es un dispositivo supraglótico, ¿sí? Es un dispositivo que debería estar, digamos, en todas las máximas y también en los sistemas prehospitalarios, ya que me permite lo que es la ventilación del paciente y en algunos casos la intubación, como por ejemplo el fast track, ¿sí? Hay diferentes tipos, está la máscara laringea clásica, está la Supreme, la IGEL, que son de diferentes generaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá pueden ver el Fast Track arriba y a la derecha está el ProSeal y arriba hacia la izquierda pueden ver la máscara laringea clásica, ¿sí? Por debajo tienen por un lado el Fast Track, ¿sí? Hacia la derecha, y la IGEL y la Supreme, que son diferentes tipos también, digamos, de máscara laringea, que el objetivo básicamente es ventilar al paciente y en muchos casos, como en el caso de la Supreme, viene con un canal para aspiración del paciente. Y en el Fast Track, que está abajo, hacia la derecha, para poder también pasar un tubo ahí, tamaño 6,5,
¿sí? Para poder intubar al paciente, ¿sí? Viene de diferentes tamaños y hay que ver cuál es el tamaño correspondiente al adulto, ¿no? El paciente adulto. Bien, acá pueden ver entonces la máscara laringe clásica. Bueno, la característica es que posee un tubo curvo que en un extremo proximal tiene un conector universal de 15 milímetros y en el distal termina en una mascarilla elíptica con un contorno inflable, ¿sí? Y de ese borde sale un pequeño tubo que se une al balón piloto y el cual consiste, digamos, en una válvula unidireccional para el inflado de la misma. Bueno, esto si se llega a dar la posibilidad de hacer un taller práctico, lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo es la colocación de una máscara laringea? Recuerden que la máscara laringea para la preoxigenación, ¿no? Se apoya sobre el paladar duro. Acá tienen una imagen para verlo. Básicamente es una técnica rápida, no necesita de mucha experiencia. Tiene la curvatura ya la máscara laringea, así que directamente la colocan ya en el paciente, digamos, que está relajado, si ya sedado, relajado, le colocan la máscara laringea y el punto en donde hace tope, que es a nivel del esfínter esofágico superior, ahí ya cuando llego a ese punto, ahí ya le coloco la máscara laringea y luego hago la insuflación, digamos, de la mascarilla, ¿sí? Y luego ya comienzo a ventilar al paciente, ¿sí? Ese es el objetivo de la máscara laringea. No protege definitivamente la vía aérea, el paciente se puede broncoaspirar, pero sí me permite la ventilación del paciente, ¿sí? Por un periodo de tiempo hasta que se pueda resolver qué se va a hacer con esa vía aérea, si un abordaje definitivo. Bien, ¿cuáles son las indicaciones entonces? Fundamentalmente, en la máxima son los pacientes, digamos, que yo no puedo intubar, pero necesito ventilarlo, ¿sí? Y yo estoy ventilándolo con una AMBU, con una bolsa de válvula máscara, y el paciente sigue desaturando. Bueno, ahí una opción sería la colocación de un dispositivo supraglótico, como la máscara laringe, que puede ser la máscara laringe clásica, o bien un dispositivo para intubación, como el Fast Track, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, que pueden intubar también el paciente a través del dispositivo supraglótico. Bueno, recuerden que no protege, digamos, de la aspiración de contenido drástico, y dentro de los algoritmos, digamos, de vía aérea dificultosa está también el uso del video laringoscopio, ¿sí? Que debería estar también en las máximas porque es de gran utilidad, sobre todo en los pacientes, digamos, con trauma de vía aérea, ¿sí? O pacientes, digamos, gran quemados, o los pacientes que vienen con un trauma maxilofacial. Es decir, la utilidad, digamos, de video laringoscopio es de gran importancia, ¿sí? Entonces, que lo tengan en la máxima sería también, y que lo sepan utilizar sobre todo, ¿no? Para vía aérea dificultosa. Bien, dentro de los procedimientos quirúrgicos estaría la intubación retrógrada. Esto es un procedimiento quirúrgico pequeño, es decir, mínimo, no es como una cricotiroidotomía, ni tampoco una traqueo, pero es un procedimiento que, si bien no está dentro de los algoritmos, digamos, de tratamiento de vía aérea dificultosa, está descrito en la bibliografía, ¿no? Básicamente lo que se hace acá es una punción de la membrana cricotiroidea siguiendo la técnica de Seldinger. A través, digamos, de la jeringa, es decir, como técnica de Seldinger, se pasa el alambre griega, una vez que se punza en dirección, como ven acá, cefálica, se hace una punción con la aguja conectada, digamos, a la jeringa y con solución salina estéril. Yo hago la punción sobre la membrana cricotiroidea en dirección cefálica. Cuando estoy en vía aérea, aspiro, va a venir aire, ¿sí? Luego retiro la jeringa y coloco la guía metálica, siguiendo la técnica de Seldinger, hasta que trato de guiarla con una pinza para que salga por la boca. Y una vez que ya la tengo ahí, ya puedo pasar el tubo y guiar el tubo, ¿sí? Es una técnica que se puede utilizar, pero digamos, como les digo, hay otras opciones, ¿sí? Está la cricotiroidotomía, con un set de crico rápidamente puedo resolver esa vía aérea sin pasar mucho tiempo en hacer una intubación retrógrada, ¿no? Bien. Con respecto a la cricotiroidotomía o cricotomía, tengan en cuenta lo siguiente, digamos, ¿cuándo se hay que hacer esto? Es básicamente una técnica quirúrgica de salvataje. Cuando ya intenté, digamos, al paciente ventilarlo, no puedo ventilarlo, trato de utilizar un dispositivo supraglótico, tampoco puedo hacerlo, o sea, tampoco puedo, digamos, asegurar la vía aérea, porque la ventilación se torna, digamos, bastante dificultosa, imposible, y hay un gran edema, digamos, de vía aérea, no visualizo nada, entonces tengo que ir hacia una vía aérea quirúrgica, ¿sí?
Y la vía aérea quirúrgica, acá van a ver, se hace directamente sobre la membrana cricotiroidea, entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Se hace una incisión, digamos, longitudinal de unos 2 centímetros, bien pasando, digamos, sobre la membrana cricotiroidea, y luego una incisión horizontal, ¿sí? Para ya luego, digamos, estar dentro de la vía aérea, colocar una bulla, una guía de Edgeman, y una vez ya pasada la guía de Edgeman, pasar a través de esto un tubo endotraqueano, un número 6, por ejemplo, ¿sí? O puedo poner directamente la cánula de traqueostomía, ¿sí? Entonces ese sería el abordaje quirúrgico de la cricotiroidotomía. Bien, algo importante también a tener en cuenta son los pacientes que son intolerantes a la apnea, al periodo de apnea. ¿Y cuáles son estos pacientes? Básicamente son los pacientes COVID, como hemos visto anteriormente, que durante la etapa de preoxigenación comienzan a desaturar, los pacientes obesos, los niños, ¿sí? Y las embarazadas también. Estos pacientes, rápidamente, una vez que le pasa, digamos, el inductor, ¿sí? Y el bloqueante neuromuscular hace secuencia de intubación rápida, el paciente, si no logra intubarlo, puede empezar a desaturar. Y esto lo logra en minutos nomás. Inclusive en los pacientes obesos, en menos de 3 minutos ya el paciente comienza a desaturar y tengo que rápidamente resolver esa vía aérea difícil, ¿sí? Por eso es importante saber frente a qué paciente me voy a encontrar, ¿sí? Si es un paciente que yo, por factores anatómicos, me parece una vía aérea dificultosa, aplico el algoritmo de vía aérea dificultosa, ¿sí? Bien, esta publicación, digamos, de la Universidad de Thomas Jefferson, de 2 médicos emergentólogos, bastante interesante. Lo que vieron es que los pacientes, por ejemplo, los obesos mórbidos o los pacientes COVID, por ejemplo, que rápidamente desaturaban cuando partían, digamos, de una saturación de oxígeno del 90% previo a la fase, digamos, de preoxigenación, ese paciente es de alto riesgo, ¿sí? Y rápidamente se tornaban hipoxémicos con una PO2 por debajo de 60, ¿sí? Entonces, frente a esos pacientes que llegaban a la máxima, que rápidamente llegaban ya desaturando y que obviamente estaban hipoxémicos con presiones parciales de oxígeno menor a 60, había que aplicar una estrategia de preoxigenación diferente a lo que se debería hacer con un paciente que llega saturando un 96%, pero que está con mala mecánica ventilatoria, con deterioro neurológico, que tiene criterio de intubación y que, bueno, yo le puedo dejar preoxigenando una máscara reservorio y luego de la etapa de secuencia de intubación rápida, de pasar el paralizante, ya voy a intubarlo, ¿no? Es diferente, son diferentes grupos, ¿no? Bien, lo que ellos vieron es que en esos pacientes de alto riesgo, como ven acá, que llegan a la máxima desaturando, hipoxémicos, si ellos le aplicaban al paciente, por ejemplo, en la fase, digamos, de apnea, una cánula de oxígeno, ¿sí? Una bigotera a 15 litros, más de 15 litros, lo máximo que daba el flujo de oxígeno, ellos durante la maniobra de intubación y en ese periodo de apnea lograban más periodo, digamos, seguro de apnea, si el paciente no desaturaba tan rápido. O sea, si tenían un paciente obeso, por ejemplo, que les llegaba desaturando y lo preoxigenaban inicialmente con CPAP, le sacaban el CPAP y hacen la maniobra, le dejaban puesto también una bigotera nasal. ¿Para qué? Para evitar, digamos, que durante la maniobra de intubación y todo el tiempo que se tarda, siga pasando, llegando oxígeno y siga habiendo digamos, una reserva alveolar de oxígeno, ¿sí? Entonces, eso es lo que ellos vieron en este trabajo, sobre todo con los pacientes que llegaban a la máxima, hipoxémicos desaturando. Los preoxigenaban, en este caso con CPAP o con una bolsa, válvula, máscara, en el periodo cuando ya el paciente no tenía drive respiratorio, y durante la etapa, digamos, de la maniobra de intubación, lo seguían preoxigenando y le seguían pasando oxígeno a través de una cánula nasal. Y hacían su maniobra de intubación igual, ¿sí? Entonces, a raíz de ese trabajo, que es del año 2002, es un trabajo ya de muchos años, o sea, ellos vieron la importancia, digamos, de en esos pacientes, cuando los clasificaban y llegaban al máximo de alto riesgo, saturaciones por debajo del 95%, la utilidad de la bigotera en la etapa de apnea, ¿sí? O sea, cuando ya estoy maniobrando, ahí seguir con la bigotera de 15 litros, lo máximo que da, entonces eso prolonga el periodo de oxigenación del paciente y me da más tiempo para poder maniobrar su vía aérea y evitar la hipoxemia severa. Bueno, con respecto a los algoritmos,
Entonces, ya venimos hablando de qué pasa si yo llevo a un paciente de máxima y no lo puedo ventilar, no lo puedo intubar, ¿qué hago? ¿Sí? O sea, ¿qué hago? ¿Qué plan tengo que hacer? Y recuerden que todos los pacientes son dinámicos, ¿sí? No todos los pacientes son iguales, no todas las vías aéreas son las mismas. Aún aplicando, digamos, un algoritmo característico, puede ser que no pueda intubarlo y asegurar la vía aérea del paciente, ¿sí? Bien, entonces, lo que yo tengo que plantearme básicamente son tres cosas. Si el paciente tiene o no, como vimos anteriormente, definirlo si tiene una vía aérea dificultosa o no, ¿sí? Y en esto no es solo lo anatómico, o sea, no es solamente si el paciente es obeso mórbido, de cuello corto, que es algo muy importante, un Mallampati 3-4, sino también cómo está hemodinámicamente, porque eso también forma parte de la definición de vía aérea dificultosa. Vía aérea dificultosa anatómica y vía aérea dificultosa fisiológica, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente que está con una hipotensión arterial severa, taquicárdico, con un índice de shock, que eso ustedes ya me imagino que lo deben saber calcular, índice de shock, ¿sí? Si da un valor mayor a 0.7, ese paciente está o sea, hemodinámicamente con inestabilidad y yo tengo que asegurar primero la estabilidad hemodinámica de ese paciente y luego proceder, digamos, con la inducción, ¿sí? Entonces, clasificación inicial, vía aérea anatómica, dificultosa, y vía aérea dificultosa fisiológica. Recuerden lo hemodinámico. Bien, una vez que pasé por ahí, establezco, si el paciente yo sé que puede ser la vía aérea fácil, sencilla, por todo lo que hemos visto, ¿sí? Yo lo dejo con una máscara reservorio. En ese momento le hago la secuencia de intubación rápida, ¿sí? Es decir, le paso la droga inductora y luego le paso la droga bloqueante neuromuscular. ¿Y cuál inductor? Va a depender de la situación hemodinámica de ese paciente. Si yo tengo un paciente que viene a la máxima, que está con un trauma de cráneo grave o bien con un shock hipovolémico, ¿sí? Tengo que optar por qué droga inductora es la de mejor perfil hemodinámico para ese paciente, ¿sí? Y la dosis, obviamente. Y después sigo con el bloqueante neuromuscular, ¿sí? Entonces, en este caso, como ven ustedes ahí, les llega un paciente en paro cardiorrespiratorio, tienen que aplicar el algoritmo de paro cardiorrespiratorio, o sea, de vía aérea de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Si predigo que tiene una vía aérea dificultosa por todo lo que vimos anteriormente, lo anatómico y lo fisiológico, voy al algoritmo de vía aérea dificultosa, así que lo vamos a ver ahora. Y si yo veo que aplico, digamos, la secuencia de intubación rápida, inicialmente me parecía sencilla la vía aérea, y aplico, digamos, el algoritmo, y administro, digamos, los inductores, el bloqueante, y después resulta que entré a la vía aérea y no veo nada. Hago una buena maniobra, digamos, de posicionamiento de la cabeza del paciente, no sigo viendo, no lo puedo ventilar y no lo puedo intubar, se considera una vía aérea fallida. Y ese es el algoritmo de vía aérea fallida que hay que aplicar, ¿sí? Ya no es más 3 intentos de intubación por el experimentado, digamos, por el operador, sino que es 2, ¿sí? O inclusive 1. Si yo no estoy seguro que sé intubar a un paciente, yo no puedo hacer un intento y considerarlo eso como un intento, digamos, por un operador experimentado, ¿no? Yo tengo que dejar a alguien que sepa intubar. Y ese es el que, si no puede, y haciendo correctamente la maniobra y la técnica de intubación, ya luego de un segundo intento se considera vía aérea fallida y aplica un algoritmo, ¿sí? Básicamente los algoritmos son para tenerlos mentalmente, pero si no se los acuerdan y se olviden y todo, vamos a ver luego de toda la revisión de los algoritmos una manera sencilla de poder aplicarlos, ¿sí? Bien, entonces, paciente en paro cardiorrespiratorio, ¿qué es lo que tengo que hacer? La prioridad es las compresiones, ¿sí? Y la ventilación. No es rápidamente intubar al paciente en paro, no. Comprimir. Compresiones y ventilación. Compresión, ventilación. ¿Y cómo lo ventilo? Obviamente con un AMBU, o sea, una bolsa de válvula máscara, pero también puedo utilizar un dispositivo supraglótico, una máscara laringe clásica, ¿sí? O un fast track, o sea, lo voy a ventilar al paciente. Bien. Si el paciente, yo decido que lo voy a intubar, porque, a ver, el paciente está con vómitos, con sangre en la vía aérea, rápidamente voy a intubarlo, o sea, durante, digamos, las maniobras de resucitación, sin detenerlas, trato de intubar al paciente y llevar a la vía aérea definitiva, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta ese punto es, cuando tengo un paciente en paro, voy primero a comprimir y a ventilar, ¿sí? Compresión es ventilación.
Si tengo la oportunidad y decido, digamos, intubarlo porque el paciente necesita una vía aérea definitiva, voy directo al abordaje de vía aérea definitiva, ¿sí? Y si el paciente, digamos, recupera, es decir, pasamos, digamos, el paciente recupera, digamos, la circulación espontánea, bueno, se considera eso, una vez ya recuperado, una vía aérea dificultosa, si todavía no la he asegurado, ¿no? Pero eso es básicamente ventilación, compresión y ventilación, con bolsa de oro, una máscara o dispositivo supraglótico. Bien, algo que parece muy fácil, ¿no? Pero es lo que más se equivoca, o sea, ¿por qué? Porque uno está en ese momento nervioso o se olvida de las cosas, entonces acuérdense, primero mantener la calma, por más urgencia que tenga el paciente, asegurar todo lo que necesitamos para el abordaje de la vía aérea y después recién abordamos la vía aérea, ¿sí? Bien. El algoritmo de vía aérea dificultosa. Fíjense que en la primera parte ya habla de pedir ayuda. O sea, si yo veo que anatómicamente el paciente tiene una vía aérea dificultosa, yo tengo que pedir ayuda a alguien más experimentado. Y si yo estoy solo, yo antes de empezar a trabajar en esa máxima, yo tengo que asegurarme que en la máxima que me toque trabajar, yo tenga los dispositivos necesarios para asegurar una emergencia. Porque si ustedes no le dan importancia y lo dejan pasar, y bueno, creo que tengo todo, pero no sé, y un día le cae un chico de 8 años en un paro cardiorrespiratorio, o les viene broncoaspirado con paro respiratorio y lo tienen que intubar y todo, no saben a dónde está el laringoscopio, no saben qué drogas tienen, entonces estamos mal, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer el emergenciólogo que llega a una máxima es saber qué es lo que cuenta, digamos, y obviamente tener el apoyo de donde está trabajando que le provea todo lo que pide, ¿no? Básicamente, máscara laringia, ¿sí? Guía de Eichmann, laringoscopios, rama curva de diferentes tamaños, tubo endotraqueal, equipo de aspiración, fuente de oxígeno, droga inductora, midazolam, propofol, fentanilo y ketamina en el mejor de los casos, y bloqueantes neuromusculares, succinilcolina, ¿sí? O bien puede ser rocuronio o cisatracurio. Con eso, o sea, ya para el abordaje inicial de una vía aérea, o sea, inicialmente, ¿no? Hay que después pedir, pero eso ya podemos estar, digamos, sabiendo que vamos ordenados a manejar un paciente crítico, ¿no? Entonces, si yo frente a una vía aérea dificultosa no tengo tiempo para pensar, tengo que actuar rápidamente, el paciente está desaturando, hipoxémico, rápidamente va a entrar en paro, si no lo intubo, aplico vía secuencia de intubación rápida, ¿sí? Si yo lo puedo intubar, perfecto, o sea, ya voy al manejo post-intubación. Y ahora, si después del primer intento no puedo intubarlo, obviamente tengo que volver a posicionarlo el paciente, ver en qué fallé, y ya el algoritmo, digamos, de la sociedad, digamos, del Colegio Americano de Emergenciólogos, ya lo considero vía aérea fallida, ¿sí? Pero lógicamente, para llegar a ese punto de una vía aérea fallida, yo tengo que contar con una guía de Eichmann también. Es decir, si yo veo que estoy ante esa situación, automáticamente yo pido una guía de Eichmann. Ingreso a la vía aérea y si tiene un Cormar 2, 3, yo le coloco, digamos, la guía de Eichmann. Obviamente, eso en la parte práctica se ve cómo se coloca. Y luego de colocar la guía de Eichmann, ya le paso el tubo endotraqueal o directamente como guía del tubo endotraqueal puedo usar una guía de Eichmann, ¿sí? Para poder intubar a ese paciente. Pero yo no puedo estar, digamos, no tengo ni máscara laringe, nada, y ingreso a ver qué pasa, porque si no, ahí vienen todos los problemas. Bien, supongamos que ustedes no están en ese momento, el paciente no necesita rápidamente ser intubado, ¿sí? Va a ser intubado, pero no en el momento ya, exacto. Entonces, bueno, en ese caso yo me pregunto si puedo mantener o no la oxigenación del paciente, si lo puedo seguir ventilando, ¿sí? Si yo el paciente no necesite que ya lo intube y le asegure la vía aérea, pero lo puedo ir ventilando, lo puedo ir oxigenando, entonces coloco, digamos, ahí un ambú, ¿sí? O bien coloco, digamos, sí, una bolsa o alguna máscara o un dispositivo supraglótico y sigo pensando, o sea, ventilándolo al paciente, manteniendo una saturación adecuada, ¿cómo voy a tratar de asegurar esa vía aérea? ¿Sí? En ese punto también puede pasar que ustedes quieran ventilarlo al paciente también, como les dije anteriormente, y no pueden. O sea, lo están ambuceando ahí al paciente y no pueden. No han colocado bien el paciente y sigue saturando y sigue saturando. Bueno, rápidamente eso también se considera una vía aérea fallida, que es el último eslabón, digamos, de la vía aérea de los algoritmos,
Y ahí tienen que considerar o un videolaringoscopio, ¿sí? O un endoscopio flexible, o directamente un fast track para intubación o una cricotiroidotomía, o sea, la vía aérea quirúrgica, ¿sí? O sea, no hay mucho, digamos, para seguir buscando. Es decir, se habla también de la intubación, digamos, del paciente despierto, ¿sí? Pero para eso obviamente le tienen que pasar una droga, como por ejemplo la ketamina solamente, ¿sí? Que ya vamos a hablar un punto sobre eso. Ustedes le pasan la ketamina, no lo bloquean, le hacen digamos, una dosis disociativa que se llama la ketamina, en donde el paciente sigue manteniendo, digamos, su drive respiratorio, y con eso, si ustedes, por todo lo que les dije anteriormente, de vía aérea difícil y todo, pueden hacer un intento de intubación ahí, sin pasar el bloqueante, y ahí determinan si se puede o no intubar, ¿no? Pero recuerden que todos los algoritmos de vía aérea difícil terminan en vía aérea fallida y que básicamente contemplan el uso de la videolaringoscopía, pero la vía aérea quirúrgica, o sea, la cricotiroidotomía, ¿sí? Por eso, bueno, hay que hacer cursos, mantenerse actualizado, digamos, en el manejo quirúrgico de la vía aérea, digamos, ¿sí? Ahora dentro de poco vamos a hacer uno ahí en el hospital, creo que en marzo es, que vienen de Costa Rica, entonces vamos a hacer un curso de vía aérea quirúrgica ahí, muy importante. Bien, entonces, con respecto a la vía aérea fallida, como dije anteriormente, en este caso no hay mucho para pensar, o sea, o anda con el videolaringoscopio, endoscopio flexible, dispositivo supraglótico, cricotiroidotomía, o bien me voy, digamos, o sea, como le digo, a una vía aérea quirúrgica directamente. Es decir, primero mantener la ventilación, oxigenación. Si no lo puedo intubar, trato de mantener la ventilación del paciente. ¿Y cómo lo hago? Con cada uno de los dispositivos supraglóticos que ustedes conocen, con la bolsa de oro máscara, ¿sí? Me puedo ayudar de una cánula orofaringia, ¿sí? Que le coloco para permeabilizar la vía aérea y trato de ventilar. O sea, lo que quiero hacer es ventilarlo a ese paciente. Y si aún así, a pesar de todo, digamos, y de haber utilizado un videolaringoscopio y todo lo que les digo, ya me queda como última instancia la cricotiroidotomía, ¿sí? O sea, hasta ese punto. Y si no, el paciente va a entrar en código, si no asegura la vía aérea, ¿no? Bien, esos son básicamente los algoritmos, ¿sí? Para que les quede claro, paciente en paro tiene su algoritmo particular, que ya sabemos, compresión y ventilación. Y luego voy, si el paciente tiene factores anatómicos y fisiológicos de vía aérea dificultosa, me voy hacia el algoritmo de vía aérea difícil. ¿Y qué tengo que saber en la vía aérea difícil? Tener a mi lado un operador que sepa, digamos, manejar la vía aérea, además de una guía de Eichmann, una máscara laringia, básico. Si puedo tener un videolaringoscopio, mejor. Y tener, obviamente, mi bolsa, válvula, máscara para ventilar ese paciente. Bien. Si yo, a pesar de aplicar ese algoritmo, sigo sin poder ventilar o todo, vía aérea fallida. ¿Cuál es vía aérea fallida? Cricotiroidotomía, ¿sí? O sea, básicamente terminan de esa manera, ¿sí? Y con respecto a la farmacología, saber, digamos, que en la secuencia de intubación rápida, lo que yo tengo que lograr, como dije anteriormente, digamos, en la secuencia, es rápido. O sea, yo no puedo estar con el paciente 10 minutos ambuceándolo, ¿sí? O sea, por eso se llama secuencia de intubación rápida, ¿sí? Yo ya lo preoxigené, les vuelvo a repetir, yo ya lo vengo preoxigenando al paciente, ya sea con una reservorio, canula de alto flujo, CPAP, ¿sí? Por ejemplo. Y yo ya cuando le pasé después del fentanilo, el midazolam, el fentanilo, el propofol, la ketamina y luego le paso el bloqueante neuromuscular, después ya son segundos de que le paso la succinilcolina, ya 20, 25 segundos, y ya ahí tengo que estar pensando luego que el paciente fascicula, o sea, y está relajado, en asegurar la vía aérea, ¿sí? No me puedo demorar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque también lo he visto esto, o sea, y esto se pasa mucho, ¿no? O sea que, como anteriormente dije al principio, o sea, si uno lo preoxigena está preoxigenando con una reserva, lo voy a intubar, está saturando en el 28%, va más de 3 minutos, y después de pasarle el sedante y el bloqueante, le pongo de vuelta el AMBU y sigo ahí 3 minutos más, ya van 3, más 3 más, 6, y voy encima insuflando y produciendo dilatación de la cavidad gástrica, listo. Entonces, cuando ya voy a intentarlo, por los mecanismos reflejos, digamos, vómito y el paciente no lo puede intubar. Entonces, yo mismo acabo de producir una vía aérea dificultosa, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, digamos, cómo pueden hacerlo, saber cómo viene el paciente en cuanto al estado de saturación inicial, ¿sí? Si el paciente viene
Inicialmente, como les mostré ahí en la gráfica, digamos, con una saturación inicial mayor a 94%, 95%, y eso se mantiene con un reservorio, listo, ya lo estoy preoxigenando 3 minutos, y una vez que pasó el paralizante, saco el reservorio y ingreso y intubo al paciente. Y me puedo ayudar con una bigotera nasal a más de 15 litros, ¿sí? Porque ya lo tengo en apnea el paciente. Ahora, el problema son esos pacientes que nos llegan saturando 70, 75% inicialmente, o pacientes que nos llegan combativos, con delirio, o sea, hipoxémico, por ejemplo, entre una de las causas, hipoxemia severa, que viene el paciente encefalopático, que se retira todo, que no puedo ponerle algo para ventilarlo a ese paciente y lo tengo que intubar por algún problema. Si pasa eso, que habitualmente suele pasar en las máximas, lo que tengo que hacer es básicamente pasarle una droga, como por ejemplo la ketamina, que produce amnesia disociativa, que el paciente con una dosis de 1 a 1,5 miligramos kilo, yo logro, digamos, mantener el drive respiratorio de ese paciente y no lo termino sedando completamente, o, digamos, el paciente sigue manteniendo su drive, ¿sí? Con una dosis ínfima de ketamina, entonces yo ahí el paciente lo mantengo tranquilo. Y ahí sí le coloco mi reservorio, mi cánula de alto flujo y lo oxigeno para luego pasarle el bloqueante e intubarlo, ¿sí? O sea, se entiende eso, digamos, es cuando son esos pacientes que llegan combativos, que son difíciles, digamos, de poder ponerle una máscara de oxígeno, poder, digamos, preoxigenarlo. Bueno, eso le aplico lo que se llama una secuencia de intubación retardada o secuencia de intubación retrasada, ¿sí? Que es lo opuesto a la rápida. Son dos partes, secuencia de intubación rápida por un lado, como dije antes, y secuencia de intubación retrasada, que es cuando yo hago eso. O sea, a ese tipo de paciente le paso la ketamina, por ejemplo, el paciente sigue manteniendo su radio respiratorio, lo sigo preoxigenando y después ya le retiro el dispositivo y le intubo. Puede pasar, obviamente, que no sea tan sencillo así y que tengan al paciente que aún poniéndole una reservorio, cánula de alto flujo, CPAP, sigue saturando, ¿sí? Y sigue saturando 75, 80%. Y bueno, tengo que actuar, ¿sí? Tengo que actuar. Es decir, ¿yo puedo ingresar a esa vía aérea habiéndole pasado solo ketamina? Sí, puedo ingresar y hacer un intento solo con ketamina. Y si no, paso el bloqueante para relajar toda la musculatura de la vía aérea superior y posteriormente sí le coloco, digamos, el laringoscopio y rápidamente intubo el paciente, ¿sí? Obviamente que lo tengo que preoxigenar. O sea, si ustedes, digamos, tienen ese paciente que llegó saturando 75% y ustedes le pusieron, por ejemplo, una cánula de alto flujo o un CPAP y el paciente no levantó más de 80%, 85% de saturación y hay que intubarlo, yo le pasaría una droga, digamos, inductora como la ketamina y intentaría, digamos, ver si de esa manera lo puedo intubar. Y si no, le paso ketamina bloqueante y lo intubo. Pero antes de pasar a la etapa del bloqueo, empiezo, digamos, a ventilar ese paciente, ¿sí? Recuerden, a preoxigenarlo. Y en ese caso sí, ahí está indicado hacerlo, digamos, directamente con una bolsa válvula máscara. Le sigo pasando la ketamina y una vez que ya lo tengo sedado el paciente, ahí comienzo a ventilarlo con el AMBU, trato de subir la saturación y bueno, y después entro directo a la vía aérea y ya lo intubo, ¿no? Entonces ahí está el punto básicamente, o sea, secuencia de intubación rápida para diferentes escenarios que una secuencia de intubación retrasada o una vía aérea dificultosa como puede pasar, ¿no? Y siempre recuerden que no todo es como está en los libros, no todo es como los algoritmos que nos presentan de la sociedad americana. O sea, pacientes hay diferentes, pueden ser pacientes que vengan y rápidamente necesitan el abordaje, digamos, de la vía aérea, la colocación de un inductor y un bloqueante, y bueno, no puedo demorarme, ¿no? O sea, son diferentes. Bien, con respecto al fentanilo, bueno, recordar que es un opioide que me da analgesia y sedación en el paciente. Siempre hay que tener en cuenta que el fentanilo, si se pasa rápidamente, puede producir un tórax leñoso, que es básicamente una depresión o parálisis respiratoria, ¿sí? Por eso tengo que tener a mano el antídoto, la naloxona, en caso que eso ocurra. Para evitar eso, se pasa, digamos, en bolo, pero medianamente lento se lo pasa el fentanilo para evitar esa reacción adversa. La dosis es de 1 a 3 microgramos por kilo endovenoso.
y bueno, comienza a actuar en menos de un minuto, ¿sí? Como toda droga inductora, pueden producir, digamos, cambios hemodinámicos en el paciente, desde hipotensión hasta bradicardia y, bueno, depresión cardiovascular, igual que las benzodiazepinas, ¿no? Con respecto a la ketamina, saber que la ketamina también es otra droga inductora que me aporta también sedación y analgesia. La dosis es de 1 a 2 miligramos kilo, ¿sí? Y es muy útil, o sea, la indicación característica sería en pacientes con un shock, por ejemplo, hipovolémico o shock séptico como droga inductora inicial, ¿sí? Eh, Bien, eso sería básicamente, y es muy útil también en los estados, digamos, como por ejemplo un paciente que tiene que intubar con un broncoespasmo severo, un paciente asmático severo, pueden utilizar el propofol como inductor o ketamina porque producen broncodilatación, digamos. Entonces, eso tenganlo en cuenta también, que es muy útil, no solamente en los pacientes con shock, sino también en los pacientes obstructivos, asmáticos, eso es muy útil la ketamina. Bien, hay una controversia en el uso de la ketamina, por ejemplo, en casos de hipertensión intracraniana, pero la mayoría, digamos, de up-to-date, o sea, no lo ponen como una contraindicación, ¿sí? O sea que sí se podría utilizar la ketamina si es una de las únicas drogas que tienen, digamos, para utilizar en un paciente con hipertensión intracraniana. La ampolla viene de 500 miligramos en 10 mililitros, ¿sí? Y bien, con respecto al propofol, también saber que, bueno, es una droga inductora, produce vasoplejía, por eso hay que saber bien la dosis, de 1 a 2 miligramos kilo, la dosis característica del propofol. En pacientes con un índice de shock mayor a 0,8, por ejemplo, o pacientes añosos o pacientes depletado de volumen con shock hipovolémico, siempre hay que utilizar la mitad de dosis, ¿sí? 0,5 miligramos kilo como droga inductora para evitar básicamente la hipotensión característica del propofol. Eh, y bueno, su comienzo de acción es rápido, ¿no? O sea, en menos de 30 segundos ya la droga comienza a actuar y ya produce, digamos, la inconsciencia del paciente. Bien, la ampolla viene de 10 miligramos por mililitro y también 20 mililitros en 200 miligramos, ¿sí? En diferentes presentaciones. El midazolam, otra de las drogas inductoras muy útiles también. Esta droga se pasa, digamos, como dosis de inducción de ventilación mecánica, es de 0,1 a 0,3 miligramos kilo, ¿sí? El comienzo es un poco más lento que el propo, se comienza a actuar en 1 a 2 minutos, con duración de 15 a 20 minutos, y como complicación principal es la depresión respiratoria del paciente y la hipotensión. Como antídoto, digamos, en caso de que quieran despertar al paciente, flumazenil, ¿sí? O sea, como antídoto del midazolam, por si hay que despertarlo al paciente, por lo que sea, ¿no? Eh, y recuerden, todas las drogas, por más que perfil hemodinámico bueno que tengan, todas las drogas, inclusive el etomidato, la ketamina, todas pueden producir colapso cardiovascular. ¿Por qué motivo? Por el tema de que en pacientes con un shock marcado, digamos, con disminución de todas las concentraciones de catecolamina, ese paciente, por más que yo le pase, digamos, ketamina o etomidato, el paciente no va a hacer hipertensión, sino todo lo contrario, va a terminar haciendo hipotensión arterial severa y también puede hacer paro cardiorrespiratorio. Bien, la ampolla del midazolam, 15 miligramos con 3 mililitros, sigue la característica de, viene 5 miligramos por mililitro, ¿sí? Eso es de la ampolla del midazolam. Y la succinilcolina es un bloqueante neuromuscular despolarizante. Tengan en cuenta las contraindicaciones, principalmente los pacientes con hipertensión maligna, con hipercalemia, con insuficiencia renal aguda, con trastornos electrocardiográficos por hipercalemia, por ejemplo, o pacientes con quemaduras, digamos, mayores al 30, al 40% y que llevan más de 24 horas de evolución de la quemadura, ¿sí? En esos pacientes no estaría indicada, digamos, pacientes con rhabdomiólisis, tampoco estaría indicada la succinilcolina como bloqueante. La dosis es de 1 a 2 miligramos kilo endovenoso. Es la droga más rápida de los bloqueantes, es la más rápida, o sea, más rápida que el rocuronio, que el sisa, por eso que se utiliza mucho, digamos, ¿no? Porque es de rápida acción. Y yo básicamente en una secuencia de intubación rápida, yo necesito tenerlo rápidamente asegurada la vía aérea del paciente. Por eso tiene una duración, o sea, el comienzo de acción menor a un minuto, ¿no?
y la duración de acción también de 5 a 10 minutos y después ya se elimina. Complicaciones, bueno, la hipoxemia, la hipercapnia, el paro, digamos, cardiorrespiratorio también, por hipercalemia, por ejemplo, si no tuve en cuenta las contraindicaciones, ¿no? Bien, la dosis de 1 a 1,5 miligramos kilo se puede hacer hasta 2 miligramos kilo, dependiendo del caso y el tipo de paciente que tenga, ¿no? Bien. Y hay comparación también con el rocuronio. ¿Por qué? Porque el rocuronio lo que tiene es que, digamos, tiene más estabilidad desde el punto de vista hemodinámico que la succinilcolina. La única, digamos, contra que tiene el rocuronio versus succinilcolina es que el rocuronio, el comienzo de acción es un poco más lento y la duración de la acción de la droga es mucho más prolongada, casi como 45 minutos, digamos. En cambio, la succinilcolina, luego de 10 minutos, ya se le fue el efecto, digamos, del bloqueante, ¿sí? Además que el rocuronio tiene su antídoto, que es el Sugamadex, que en caso de que yo tenga que despertar ese paciente, digamos, y sacar el efecto bloqueante, bueno, se le pasa el Sugamadex, ¿no? La ampolla de succinilcolina, 100 miligramos cada 2 mililitros, y el pancuronio, que acá lo puse solamente para nombrarlo, que básicamente la indicación sería en la infusión, o sea, cuando ya lo tengo ventilado, intubado al paciente y bloqueado, ya está, ya lo intubé, le pongo la droga, digamos, sedante y tiene indicación de bloqueo neuromuscular. Digamos, la indicación sería el pancuronio, pero no para inducción, ¿sí? O sea, no para pasarlo, digamos, de la secuencia de intubación rápida. ¿Por qué? Porque el pancuronio es el que más tarda en su inicio de acción, ¿sí? O sea que yo lo voy a tener que estar preoxigenando ahí con ambú, con bolsa de válvula máscara el paciente durante más de 3 minutos el paciente y va a empezar obviamente, se puede broncoaspirar. Entonces tengan en cuenta eso, que el pancuronio, por su, digamos, inicio de acción tan tardío y por su duración de acción de casi 2-3 horas, no sería la droga de elección para la secuencia de intubación rápida. Pancuronio, no. Ampolla 4 miligramos por 2 mililitros y el atracurio que también se utiliza, pero bueno, ahí en el hospital utilizamos mucho cisatracurio nosotros, ¿sí? Que son, digamos, de vida media intermedia y de inicio de acción también más prolongado que la succinilcolina y de duración de acción también más prolongada. Son bloqueantes no despolarizantes, ¿sí? Y dentro de las despolarizantes, la succinilcolina. Dosis del atracurio 0,4 a 0,5 miligramos kilo, la ampolla de 50 miligramos por 5 mililitros. Y bueno, ya para ir terminando, recuerden de lo que les dije anteriormente del escenario clínico en el cual se me presenta el paciente. Si es un paciente que ingresa con shock, ¿sí? Y la droga, digamos, inductora de la acción sería el etomidato a 0,3 miligramos kilo, endovenoso, o la ketamina, ¿sí? Seguido de la succinilcolina, que puede ser hasta 2 miligramos kilo, o el rocuronio. Y obviamente, como siempre les voy a repetir, antes de pasar a todas estas drogas, primero preparo todo la máxima, preparo todo, organizo, digamos, todos los que trabajen ahí, el personal de la máxima, y obviamente, digamos, estabilizo el paciente. Si tiene un shock hipovolémico, será que haya que administrarle, digamos, fluidos, cristaloides, si es un shock hemorrágico, traumático, transfusión de sangre, si es un shock séptico, además de la reanimación con fluidos, también el uso de temprano de vasopresores, como la norepinefrina, ¿sí? Entonces, eso tener en cuenta, ¿no? O sea, con el manejo de shock. En un caso, por ejemplo, de un paciente con elevación de la presión intracraneana, como droga inductora se puede utilizar el etomidato a 0,3 miligramos kilo o la ketamina, que en este caso hay que evitarla, ¿sí? Si el paciente tiene signos de herniación cerebral, ¿sí? Pero solo en ese caso, digamos, si no puede tener hipertensión craneal, pero no estar con herniación cerebral, digamos, o sea, si el paciente lo tiene, evitaría el uso de la ketamina y utilizaría, por ejemplo, el etomidato, ¿sí? Mayormente la ketamina, o sea, la utilidad o la indicación es en los pacientes con shock. Ahí es su indicación fundamental. El paciente con shock séptico por trauma, esa es la indicación de la ketamina, ¿sí? En los otros casos, utilizo otros inductores. Bueno, como bloqueante neuromuscular, seguido de eso, puedo utilizar la succinilcolina o rocuronio. Y también recuerden que como droga, digamos, inductora
previo al pasaje, digamos, del midazolam, del propo, o inclusive hasta de la ketamina, puedo pasar también fentanilo, 3 microgramos por kilo endovenoso, en 30, o sea, a 60 segundos. Y bueno, eso también, digamos, lo que básicamente la utilidad del fentanilo en la secuencia de intubación rápida es que disminuye la respuesta simpática o inhibe la respuesta simpática y catecolinérgica, digamos, del paciente que voy a intubar. O sea, cuando ustedes colocan el laringoscopio, desencadenan una respuesta simpática por estimulación, digamos, de la vía aérea. Entonces, para evitar esa respuesta simpática con taquicardia, hipertensión, es que se coloca inicialmente el fentanilo, ¿sí? Básicamente es por eso, como droga analgésica. El sedante lo da el midazolam, el propo o la ketamina. Bueno, en otros casos, como por ejemplo pacientes con síndrome coronario agudo, disección aórtica, en esos casos, digamos, que me pueden generar un shock cardiogénico, tengo que buscar una droga, digamos, que me evite, digamos, la hipotensión arterial básicamente y la bradicardia extrema, ¿sí? Como les dije antes, todas las drogas pueden producir esos cambios, ¿sí? Inclusive este letomidato, que acá está como droga inductora, pero hay que, obviamente, o sea, reanimar al paciente, determinar la causa que lo inestabilizó y luego avanzar con los inductores, porque si yo no hago una buena reanimación, no, o sea, le voy a pasar el inductor y le voy a generar más problemas hemodinámicos al paciente. Bien, y bueno, eso básicamente, los pacientes, digamos, de adultos mayores, se prefiere, digamos, drogas como el letomidato también, sobre todo por la hipotensión arterial que puede producir, o la ketamina como droga inductora, succinilcolina o rocuronio también, y bueno, estabilizar lo hemodinámico, ¿sí? Recuerden, los pacientes que, por ejemplo, tienen un estado asmático severo, utilizar la ketamina o propofol como droga inductora, o succinilcolina o rocuronio como bloqueante neuromuscular, ¿sí? Y eso básicamente con los diferentes escenarios clínicos que se le puede presentar a un paciente. Y finalmente, bueno, secuencia de intubación rápida, solamente para repetirlo y para que no se olviden, ¿no? Siempre la preparación, la preoxigenación, como les dije, son 3 minutos, 3 a 5 minutos de preoxigenación, pero ya cuando el paciente llegó y ya le pusieron su reservorio, y ya el paciente van preparando todo, le pusieron su cánula de alto flujo y ya ahí lo están preoxigenando. O sea, ahí están reemplazando todo ese nitrógeno alveolar por oxígeno, ¿sí? Están, digamos, llenando ese alveolo de oxígeno para que después, durante la fase de apnea, cuando le pasen el bloqueante, tengan un periodo más prolongado para poder maniobrar y poder estar tranquilos y que no les desature rápidamente, ¿sí? Entonces, el punto importante de la preoxigenación es ese, ¿sí? Bien, también tener en cuenta la optimización, digamos, previo a la intubación, ¿sí? Que eso habla de 3 minutos previo a intubar al paciente, o sea, fijarnos, digamos, que esté todo listo para intubarlo, digamos, que el paciente esté estable, y bueno, ya alargamos, digamos, con la inducción y la parálisis, luego la posición y la protección, digamos, de la vía aérea del paciente, y posteriormente la colocación del tubo endotráqueo, ¿sí? El manejo post-intubación. Y eso sería básicamente todo. Bueno, eso sería, no sé si hay alguna duda o algo que quieran preguntarme. Me extendí un poco de la hora, se fueron a 1 hora y media más o menos. No, está bien. Muchísimas gracias, doctor Acosta. No sé si alguien tiene alguna pregunta que puede escribir por el chat. Ahí, como les, sí, No, dígame. como les decía anteriormente, la duda que les puede surgir, digamos, que les va a pasar, porque le va a pasar, o sea, un paciente que llegue ahí en la máxima, que esté desaturado, tengan que intubar. No todo es así nomás, pongámosle midazolam, fentanilo, sino una secuencia característica y lo bloqueamos. Porque de todo, no sé, de un año que estén ahí, les puede llegar un día un solo paciente que les complica todo el día del turno y ahí se les muere en la máxima. Entonces, hay que tener los algoritmos esos, saber bien qué es preoxigenar a un paciente, cuál es la fisiopatología de la preoxigenación, que básicamente es tener un reservorio de oxígeno en el alveolo para que esté tranquilo durante la fase de apnea, ¿sí? Básicamente eso. Saber qué dispositivos cuento, si tengo máscara reservorio, tiene que ser a más de 15 litros, o sea, todo lo que da para poder preoxigenar a ese paciente durante 3 minutos, durante el tiempo que voy preparando todo, ¿sí?
Y si aplico secuencia de intubación rápida, recuerden que es aplicar un inductor y un bloqueante neuromuscular. Si aplico secuencia de intubación retrasada, será un paciente que sospecho que tiene una vía aérea difícil, que no lo voy a poder, y que si lo bloqueo tengo riesgo de que después no lo pueda intubar. Ese paciente o pacientes combativos, como le dije antes, aplico el algoritmo de secuencia de intubación retrasada, que es básicamente ketamina, un sedante, ¿sí? Y veo si lo puedo intubar en el primer intento, y si no, lo preoxigeno, trato de lograr una buena preoxigenación y después le aplico el bloqueante neuromuscular y ahí hago la maniobra de intubación, ¿sí? Entonces, tengo que ordenarme en el abordaje de la vía aérea, y bueno, eso es básicamente lo que les quería transmitir, digamos. No, genial. Y en el caso que tuviésemos algún Sí, paciente sí, en el cual habría que intubarlo, sí, sin embargo, sí, es un paciente que está hipotenso, ¿qué sí. debemos primar? ¿El tema de la reanimación del paciente para intentar manejar la hemodinamia o la vía aérea? Sí, Creo que eso sí, hace un poquito de bien, controversia. sí, un poco de controversia. Bien, lo primero, o sea, yo tengo que saber que yo si intubo un paciente que hemodinámicamente lo tengo con 70-40 de presión arterial y ni siquiera lo reanimé, es decir, no le pasé a un cristaloide, no le inicié norepinefrina y lo decido, digamos, intubar y le paso MIDA sin una secuencia, digamos, y sin tener en cuenta el escenario, va a ser código el paciente. ¿Por qué? Porque obviamente voy a pasar una droga que va a producir depresión cardiovascular, el midazolam, el propofol, y si no tengo ketamina, no tengo muchas opciones, digamos. Aún así, la ketamina no siempre genera hipertensión. La ketamina puede producir también, digamos, hipotensión arterial. Entonces, yo puedo terminar haciendo que el paciente, digamos, se torne más inestable, haga bradicardia y código. Entonces, lo primero, reanimo al paciente, le paso cristaloides. Si no tengo mucho tiempo para actuar y sigue hipotenso, rápidamente ya voy preparando infusión de norepinefrina y la subo a una dosis gamma elevada. O sea, yo quiero llevar esa presión arterial y obviamente establecer esa hemodinamia, ¿sí? Del paciente previo a pasar los inductores. A eso me refería, digamos, con primero asegurar lo hemodinámico previo a asegurar la vía aérea. Si yo no aseguré antes lo otro, difícilmente, digamos, me vaya a ir bien en mi secuencia de intubación rápida. Eso Bien. es básicamente. Tenemos una pregunta de Nilda que dice, gracias por la Sí, ponencia. ¿Qué cuidados debemos tener en paciente con edema de glotis que su sí. intubación haya sido difícil? Bien, en paciente con edema de glotis, por ejemplo, un paciente que viene con estertores, el paciente que viene, por ejemplo, le pasaron un medio de contraste, se fue a hacer una tomografía ambulatoria, el paciente era alérgico, nadie supo, se pasó un medio de contraste y hace un shock anafiláctico. El paciente viene, digamos, con deterioro, digamos, del estado respiratorio, distresado, viene desaturando y no hay tiempo para actuar. Yo le tengo que pasar epinefrina, ¿cierto? Primera droga rápidamente que le tengo que pasar al paciente, pero tengo que asegurar esa vía aérea. ¿Qué cuidados tendría yo? Yo ese paciente inicialmente, si obviamente va a ser una vía aérea difícil, donde voy a tener hematizada la vía aérea, no me voy a arriesgar a pasarle directo un bloqueante, ¿sí? O sea, yo lo voy a canalizar, le voy a empezar a preoxigenar al paciente y luego le voy a pasar mi droga inductora porque hay que asegurar esa vía aérea sí o sí. Lo que tengo que tener en mente es tener mi guía de Eichmann, mi máscara laringia, mi dispositivo supraglótico, ya sea fast track para intubación, mi videolaringoscopio y mi dispositivo de vía aérea quirúrgica, cricotiroidectomía. Porque ese paciente es muy probable que necesite una vía aérea quirúrgica. No lo vamos a poder intubar si tiene una vía aérea edematizada por una edema de glotis. Entonces, hay que saber hacer ahí una vía aérea quirúrgica y saber hacer un abordaje porque es muy probable que vayamos para ese lado, digamos. A eso me refiero con el cuidado del paciente con una edema de glotis. Tenemos otra pregunta. Buenas noches, doctor. Gracias por la ponencia. En pacientes con bradicardio, bloqueos AB, ¿cuál sería la droga de Sí, elección para la inducción? bien, en ese caso yo lo que tengo que restablecer primero es mejorar la frecuencia cardíaca del paciente, por eso les decía la hemodinamia primero, o sea, tengo que ver cuál es la causa, digamos, de la bradicardia de ese paciente y si necesita o no intubación endotraqueal.
porque por más, como decía antes, que yo le pase la ketamina que puede producirme taquicardia, no es la indicación la ketamina en la bradicardia, o sea, no sería la indicación. En ese caso sería, digamos, corregir la causa de la bradicardia del paciente. Puede utilizar atropina como premedicación, pero digamos los algoritmos y toda la evidencia no hablan ya de usar premedicación. O sea, tengo que resolver la causa primero de la bradicardia, que si es por hipoxemia, obviamente lo tengo que ventilar al paciente rápidamente porque recuerden que la bradicardia extrema ya es un marcador de paro, o sea, el paciente está en código, o sea, si le llegas con una frecuencia cardíaca de 25, 30 y va a entrar en código en menos de 2 minutos. Entonces, rápidamente empiezo a ventilarlo con AMBU, le puedo pasar una atropina previamente y, bueno, comenzar las compresiones si el paciente hace paro cardiorrespiratorio. Pero en sí, digamos, no es que por un escenario de bradicardia voy a elegir tal droga inductora. O sea, primero tengo que manejar esa bradicardia para que cuando yo le pase el inductor, si decido intubar y el paciente tiene criterio, no le genere yo una hipotensión y bradicardia extrema. Eso sería. Tenemos una pregunta más de ¿con qué tanta Sí. frecuencia se realiza intubación retrógrada? No es muy frecuente y de hecho no están los algoritmos de la Sociedad Americana, del Colegio de Americanos, digamos, de emergenciólogos, en vía aérea dificultosa. Ustedes vieron ahí los algoritmos, están máscara laringia, el endoscopio flexible, está el fast track, la cricotiroidotomía, el uso, bueno, pero no hay ningún lado reportado de intubación retrógrada, ¿sí? Los algoritmos de manejo de vía aérea difícil y vía aérea fallida. Sin embargo, hay bibliografía que la describen. Para hacer una vía aérea retrógrada hay que tener bien claro, digamos, cómo hacer la maniobra. Hay que haberlo practicado muchas veces antes porque no siempre es que la cuerda de piano sale por la boca, o sea, puede ser que se obstruya la cuerda de piano ahí en la vía aérea y sea un desastre todo. O sea, es preferible ir por lo seguro, que es una vía aérea quirúrgica como una cricotiroidotomía, y ya con eso me aseguro de que ya le aseguré la vía aérea al paciente. Para la vía aérea retrógrada hay que hacer muy rápido en cuanto a localizar la membrana cricotiroidea, canalizar, o sea, hacer la técnica de Seldinger con dirección cefálica, pasar la alambre gría, que salga, digamos, por la cavidad oral, sostenerla con la pinza para que no se desplace y, bueno, luego pasar el tubo endotraqueal ahí a través de esa guía que serviría como una guía, digamos, para pasar el tubo en la vía aérea. Pero no es tan sencillo como parece. Genial. Y una última pregunta es en los pacientes quemados, todo paciente Sí, con sospecha de vía aérea quemada debería ir a ventilación a vía aérea definitiva o más o menos qué tipo de pacientes que tienen quemadura van a vía aérea definitiva. sí, si el paciente tiene sospecha de, digamos, de quemadura de vía aérea, por esputo carbonáceo, por quemadura a nivel de las vibrisas nasales, porque el paciente viene con estridor, o sea, si hay una sospecha clara de quemadura de vía aérea, tiene indicación de asegurar la vía aérea. Si yo, digamos, me demoro en asegurar la vía aérea y el paciente, cuando quiera intubarlo, ya va a ser tarde. O sea, si ya el paciente comenzó con estridor y lo dejé una hora esperando, va a ser tarde, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, si el paciente sospecho que tiene quemadura de vía aérea, ir por lo seguro, ventilarlo y evitar tener el riesgo de después de que por no haberlo ventilado el paciente se intubado y asegurado la vía aérea, el paciente haga edema de glotis y se me muera por no haber asegurado la vía aérea. Es decir, que la indicación es sospecha de quemadura de vía aérea, proceder a vía aérea definitiva y no dilatar el tiempo, digamos. Si ustedes ven en una de las diapositivas, yo tenía una imagen ahí de una paciente quemada, que esa fue la que me llevó en Argentina, ahí en una guardia, en un turno, que la paciente vino con reservorio y ya llevaba, digamos, venía bastante hipoxémica, desaturando, con insuficiencia respiratoria clara, y bueno, estaba con estridor. Fue bastante difícil poder asegurarle la vía aérea, hubo que usar, bueno, videolaringoscopio y todo, pues no se podía ahí asegurarla con la laringoscopia tradicional. Pero por eso les digo que si está la sospecha, intuben al paciente. Bueno, muchísimas gracias, doctora Costa, y muchísimas Bueno, gracias a todas las personas que se han conectado. Hemos llegado hasta 60 personas.
La verdad nos da mucho gusto de que ese tipo de iniciativas como Residentes UCI, que empieza con Rodrigo, con el doctor David de Aragón, con mi persona, incentivando la propuesta de generar medicina a base en evidencia y invitando a docentes de diversos países que nos pueda ayudar en nuestra formación, y ahora incluyendo e iniciando con el doctor Acosta los módulos de emergencia. Muchísimas gracias, doctor Acosta. No será Bueno, la última vez que lo vayamos a invitar. Es la primera, pero no bueno, la última. Y bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a todos bueno. por su presencia. Bueno, chao, Muchas chao. gracias, Alfredo y Rodrigo también por la invitación y bueno, esperemos que ahí se siga dando esta comunicación con la parte de emergencia también y de medicina crítica y bueno, que haya más meeting, digamos, que haya más acercamiento ahí, que se puedan hacer otras clases más. Está muy bueno. Listo. Cuídense. Buenas noches. Chao, no, hasta luego, gracias. Hasta luego.